Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a hoy. Hoy es martes 16 de octubre del 2025, ya cerrando prácticamente este año. Ya nos falta casi 2 semanas para terminar este proyecto llamado 2025, iniciar el 2026. A todos desearles una feliz noche. Soy Doriet Alfaya Puente Piñero. Para mí es un gusto y un honor estar acá nuevamente dirigiendo esos espacios que son importantes dentro de Alianza Libertaria para profundizar, para analizar y para conocer las diferentes perspectivas que se está desarrollando a nivel Iberoamérica. Hoy vamos a redondear y hacer un análisis acerca del proceso electoral y de los resultados electorales que se desarrollaron y dieron como ganador a José Antonio Kast en Chile el pasado domingo. Antes de iniciar, recordarles que somos Alianza Libertaria, somos una organización internacional conformada por los movimientos, partidos e instituciones libertarias de Iberoamérica para formar un movimiento continental que promueva el liderazgo civil y político libertario. Bueno, en la noche de hoy tendremos dos super invitados. Hoy tenemos a Ricardo Sánchez, que es vocero del Partido Libertario de Chile, y Juan Misael, que es el presidente del Partido Libertario en Chile. A ellos les damos nuestra sincera bienvenida, pero antes de iniciar, recordarle a todos ustedes los que nos acompañan en la noche de hoy, para que nos acompañen dándole y compartiendo ese space, y no olvide visitar nuestra página web www.alianza.com y también en nuestro canal de YouTube. Ya en nuestro canal de YouTube ahí está el space que hicimos hace unos días acerca de el proceso electoral y su análisis en Honduras, y hoy pues vamos a hacer el análisis de los resultados en Chile. Por aquí ya está nuestro amigo Ricardo, y por aquí está también nuestro amigo Juan Misael. Ya le voy a hacer el uso de la palabra. Hola, Ricardo, buenas noches, ¿cómo está? ¿Me escucha ahí? Hola, 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 muy buenas noches. Sí, efectivamente los escucho fuerte y claro. Muy contento y agradecido por la oportunidad nuevamente de compartir con ustedes y aquí, bueno, siempre dispuestos a defender las ideas de la libertad desde donde sea necesario hacerlo. Muchas gracias. Eh, Hola, Juan Misael, ¿cómo está? Buenas noches, ¿me escucha ahí? Ya le di el uso de la palabra para que me confirme, por favor. Bueno, vamos a esperar un segundito mientras Juan Misael resuelve su situación tecnológica. Ya tenemos por acá a Ricardo. Bueno, y recordarles que el pasado domingo Chile se celebró un proceso electoral en el cual se derrotó el mal gobierno de la izquierda, en especial pues la administración de Gabriel Boric con su candidata Jara, dándole un triunfo contundente a José Antonio Kast. José Antonio Kast, que es un político de centro derecha, y también pues ha tenido algunas propuestas que pronto han sido muy polémicas en el asunto de que él ha sido fundamental o ha propuesto propuestas que sean coherentes para llevar a una Chile más próspera, y sobre todo el tema de migración que hoy tiene eh, los chilenos que padecer con la situación de los amigos de Venezuela. También pues dentro de esas elecciones se llamó mucho la atención de dos polémicas que generaron también mucha reacción estos días en Latinoamérica, pero no sé si Ricardo quiera iniciar la exposición mientras Juan Misael pues se conecta y pueda resolver su situación con el audio. Adelante, Ricardo. Bueno, sí, efectivamente, digamos que afortunadamente la sindéresis y la cordura se impuso durante las elecciones el pasado domingo aquí en Chile. Estamos muy contentos porque las elecciones dieron un resultado bastante interesante donde la izquierda no ganó en muchas de las zonas del país, prácticamente todo el país estuvo teñido del color azul, en este caso
nuestro nuevo presidente electo, José Antonio Kast. Y bueno, efectivamente ha sido una campaña bien interesante con respecto a la manera como se maneja también el tema electoral aquí en Chile, que ya en un par de horas teníamos contado todo lo que fue las papeletas y las elecciones y todos los trámites de una manera muy abierta, como ha caracterizado el sistema de elección chileno desde los últimos años. Pues aquí se organizan las elecciones sin Smartmatic, sin maquinitas electrónicas, en un proceso manual donde los medios de comunicación pueden participar, pueden ir dando los conteos, y de hecho los medios de comunicación inician el conteo o empiezan la transmisión del conteo junto con el proceso de conteo en vivo desde varios sitios del país, lo cual para quienes estamos familiarizados con procesos electorales que se realizan en otros países, Chile ha dado cátedra en ese aspecto, pues en lo que es transparencia y la posibilidad de que los privados también hagan seguimiento codo a codo con el organismo electoral en este caso. Bueno, con respecto a cómo ha sido o cómo fue mi impresión de las elecciones, tuve la oportunidad de estar cerca del proceso. Desde mi zona electoral participé junto con el equipo de republicano, de los testigos o los apoderados de mesa, y bueno, pude tener una experiencia, digamos, desde el primer punto de todo lo que fue el proceso y todo lo que fue la jornada electoral, que fue una jornada en paz, donde no se produjeron incidentes, donde todo estuvo, digamos, en una calma interesante. Eh, digamos que se produjo el conteo, en un par de horas estaba ya todo listo. Se organizaron por la parte de las distintas alianzas electorales, se organizaron distintas celebraciones, y fue un clima de paz. Digamos que a los días siguientes ha estado así como que todo el mundo se mira y todo el mundo sabe que muchos de ellos votaron por José Antonio Cast, y la gente no ha comentado mayor cosa, sino que está un clima bastante discreto y bastante tranquilo con respecto a la elección, así como que todos saben que votaron por Cast, pero nadie lo dice en público, ¿no? Es bien interesante cómo ha estado ejerciéndose la autocensura, o en este caso la mesura de la gente, como para intentar mantener algún clima de algún tipo de cordialidad, ¿no? Ahí podríamos iniciar, digamos, una sesión de preguntas y respuestas para, digamos, conocer las distintas inquietudes de quienes nos están escuchando y quienes quieran conocer un poquito más de este proceso. Gracias, Ricardo. No sé si Juan Misael ya ha podido solucionar la situación con el audio. Yo ya le permití y le envié el permiso para que pudiera darle opción y así pues poderlo escuchar. Eh, pero no sé si ya Juan Misael tiene o ya resolvió si su situación con el audio, pero yo quisiera, sí, por aquí lo tengo. Hola Juan Misael, buenas noches, ¿cómo está? Bueno, Hola, buenas noches. Hola. Hola Juan Misael, no sé si tenga algo para decir, bienvenido, buenas noches. Y muchas gracias por la invitación. Muy contento de poder dar un testimonio desde acá, desde Chile, desde Santiago de Chile, ¿no es cierto? Acá ya es la 9 de la noche, el sol ya se escondió, entonces estamos en nuestras casas, de cierta manera disfrutando y meditando lo que ha sido el proceso. Cada día que pasa, le agrega un contexto emocional diferente, ¿ya? Porque hace 3 semanas atrás esto era una cosa aspiracional y hoy día es una realidad. Y entonces cuando vemos que el presidente electo empieza a asumir un rol ya presidencial, en particular con el viaje a Argentina, uno ya está viendo muy positivamente, ¿no es cierto?, que vamos a tener cambios importantes, cambios que aspiramos, sobre todo parte de la población que está ya sobre los 30 años o 35 años arriba, y que estaba acostumbrado a un Chile ordenado, que estaba acostumbrado a un Chile que funcionaba, está de alguna manera volviendo a respirar, ¿ya? Así que, claro, cada día que pasa es una forma de, digamos, de ir meditando estos resultados, ¿ya?
Así que eso lo quiero decir desde la parte más emocional, ¿ya? Ahora, hay mucho que decir acá. Unos podrían decir que Chile derrotó el comunismo, otros podríamos decir de que la madre de la batalla la tuvimos bastante tiempo atrás, cuando se votó por rechazar la propuesta de constitución que estaba haciendo la ultraizquierda, con la que prácticamente se iba a tomar el país. Y bueno, incluso podríamos ir más atrás, en donde Chile, a través de la implantación de un modelo de libre mercado, algo totalmente nuevo y, digamos, novedoso y totalmente desconocido para lo que era la real país, eh, empezó a sentar las bases de que las cosas se logran con esfuerzo, con trabajo, y le pasa al ciudadano, le endosa esa responsabilidad. Y bueno, hay muchas cosas, digamos, muchos factores para explicar de alguna manera qué pasó, ¿ya? Lo cierto es que la votación fue algo histórico desde el punto de vista de un presidente más votado y además un presidente que se impone en toda la región del país, lo que es algo que todavía se está entendiendo qué fue lo que pasó. O sea, el mundo de la izquierda no logra entender qué fue lo que pasó, ¿ya? Para los que estamos al lado de acá, sí sabemos qué fue lo que pasó. Es decir, echábamos de menos cómo funcionaba nuestro país y de alguna manera queremos volver a eso. Gracias a Ricardo y a Juan Misael por la participación. Y sí, importante el camino que eligió Chile para, para el futuro y sobre todo que a partir del 11 de marzo inicia una nueva era, un nuevo camino, un nuevo gobierno de la mano de José Antonio Caz y sobre todo de que pues este nuevo gobierno, esta nueva administración pueda levantar a Chile pues, de esos malos resultados, de las malas gestiones que ha venido a Chile, pues, de esos malos resultados, de las malas gestiones que ha venido realizando, que hizo Boris y sobre todo de romper relaciones con dictaduras que no han sido nada bueno para Latinoamérica. Yo sí quisiera de pronto, no sé si Ricardo o Juan Manuel quisiera de pronto responderme y yo quisiera hacerle una pregunta o una opinión. Quisiera qué opinión tienen ustedes de dos polémicas que se generaron el día de ayer, tanto acá en Colombia con Chile y México con Chile. La primera, el señor Gustavo Petro en un trino dice que en Chile eligió el fascismo y que él nunca volvería a darle la mano a un hijo de un nazi, e inclusive compara al secretario de la administración de Trump, Marco Rubio, y a una senadora que es muy polémica acá en Colombia, María Fernanda Cabal, con el fascismo, porque según él en Chile eligió el fascismo, y no sé qué punto de opinión o qué perspectiva tiene usted acerca de el día de ayer en la mañanera. La señora Sheinbaum también dijo que en Chile, perdón, había elegido un gobierno autoritario y que para México no era necesario reconocer a un gobierno de un modelo autoritario. No sé quién quiera responderme esas dos preguntas. Uh-huh. Bueno, si quieres partimos vamos contestando las preguntas, digamos, uno primero y otro después, o si quieres, digamos, te damos un contexto a cada uno, como tú quieras. Tranquilo, Juan Misael, dale, adelante. Ok, bueno, es raro escuchar la palabra fascista viniendo de gobiernos que suelen anular a sus opositores y que suelen generar prácticas de mutismo político, ¿ya? Claramente eso es fascismo, ¿ya? Lo que aquí ocurre es otra cosa. Cuando tú tienes un candidato que se elige y que pide respeto por la disidencia frente al público que está ahí, y tú además
ves que contempla que la disidencia va a estar y va a ser activa durante su gobierno, eso no es fascismo, al contrario, eso es una muy buena práctica democrática. Eso es un hecho, eso se vio durante el discurso que duró más de una hora, donde fue súper claro y está súper ahí bien documentado, cuando llama a respetar, ¿no es cierto?, las diferentes posiciones. Eso no es fascismo, es todo lo contrario al fascismo, ¿ya? Por otro lado, tenemos una candidata que mientras ella estaba hablando, eso también está registrado, mientras ella estaba hablando, el público saltaba gritando: el que no salta es nazi, el que no salta es nazi. Y bueno, la candidata demostró su corazoncito extremo, de haber llamado al respeto, ¿no es cierto? Y bueno, no lo hizo, y al contrario, se quedó callada mientras la gente seguía vociferando. Entonces ahí tenemos una conducta fascista, o una conducta que de alguna manera lleva adelante un escenario de fascismo, porque no llama, ¿no es cierto?, al respeto, sino que es todo lo contrario, llama al sin respeto. Entonces, con esa lógica, que alguien de izquierda venga a decir que aquí hay fascismo es un total desconocimiento, o un comentario con una maldad que únicamente puede existir en un corazón de una persona que está dañada emocional y psicológicamente, porque no existe otra manera de negar la realidad, ¿ya? Eso te puedo comentar. Por otro lado, cuando tenemos el ejercicio democrático como el que tiene el país, con transparencia, donde puede ir, ¿no es cierto?, una persona externa al gobierno de turno y puede pedir acceso a las papeletas, ¿ya?, donde están registrados los resúmenes, ¿no es cierto?, de los votos, y además la votación en sí es totalmente abierta y le permite al apoderado de mesa, que es digamos, privado, que va a ver qué es lo que está pasando, cómo se está contando. Entonces tú te das cuenta que no existe posibilidad de denostar a un proceso de votación como el que tenemos acá, que es totalmente, digamos, transparente. Puede haber falla, sí, pero estamos hablando de falla de un 0,01%, una cosa así, un voto mal emitido, qué sé yo. No estamos hablando de cosas groseras como las que ocurrió en Venezuela, en donde las papeletas nunca se han hecho públicas, y entonces ya, bueno, con ese antecedente no hay más que hacer, o sea, no hay posibilidad de hacer alguna argumentación, simplemente se saca la evidencia para el lado, y bueno, no hay nada más que discutir, porque aquí los términos los coloca el gobierno, y todo aquel que no está con el gobierno está fuera del gobierno, y eso es fascismo. Entonces, no vengan a enseñarnos a nosotros lo que es el fascismo, ¿ya? Porque de alguna manera lo vivimos en el proceso de el 18 de octubre, cuando acá fue la revuelta. Ya hubo mucho fascismo hacia las personas que levantábamos nuestras voces diciendo: oye, esto no se hace, esto es incorrecto, usted no puede salir a la calle y golpear personas, usted no puede salir, no, es que si tú dices eso, eres un digamos, fascista. No, pues eso no es fascismo. Entonces, hay claramente un uso de palabra, un uso de significado que es engañoso, mentiroso, y bueno, viniendo de esos puntos, esto no es polémica, esto es simplemente, si el periodismo dice que esto es polémica, es porque el periodismo no ha investigado y no ha hecho su labor, y es un periodismo de muy mala calidad. Porque si el periodismo hiciera eso, diría: señores, acá en Chile no está ocurriendo lo que usted dice, acá en Chile está ocurriendo un proceso de votación transparente, donde la democracia de un pueblo que ha sabido con democracia resolver sus problemas, ya. Esto merece el mayor respeto, y por favor, si no le gusta, bueno, quédese ahí. Lo mismo tenemos las opiniones que ha generado, ¿no es cierto?, la ultraizquierda española, en donde ellos llaman, ¿no es cierto?, a no respetar el proceso, estando tan lejos, sin ni siquiera haber venido acá y ver cómo las mesas funcionaban. Con esa desfachatez se creen que tienen toda, digamos, la autoridad moral para decir qué es lo que es democracia, qué es lo que no es democracia. O sea, es una desfachatez y una capacidad de mentir enorme. Y eso nosotros no lo vamos a tolerar. Nosotros, desde ahora en adelante, vamos a llevar una misión para que estas cosas sean como se tienen que haber hecho. Chile cayó en un error. El error fue que cuando la extrema izquierda tomó el 18 de octubre y lo llevó adelante, la izquierda no fue capaz de decir: oye, esto está errado, esto no va a volver a ocurrir. Ahora hay voces que somos, vamos a, ¿no es cierto?, a decirnos: esto no es así, nosotros vamos a ir por un proceso serio, por un proceso de trabajar bien, y aquellos que no trabajen bien y quieran aprovecharse de las personas que aportan, bueno, tendrán que tener sus consecuencias. Así va a tener que ser.
no hay otra. Y si nos van a decir fascista por eso, bueno, es más otra mentira más. O sea, no debiera complicarnos el tema. Em, Gracias, Juan Misael. Adelante, Ricardo, y comparto mi opinión. Adelante. Sí, bueno, en base al mismo tema, yo tenía que comentar un poquito acerca de lo que es digamos, la ley del espejo, porque en este caso lo que ellos denuncian tener al frente es lo que ellos mismos son. Y esto hay que empezar a hablarlo desde todos los puntos de opinión que podamos dar, porque ciertamente la izquierda se basa en montarse en este esquema de la superioridad moral, de que nosotros somos los adalices de la libertad y defendemos la libertad y defendemos a la democracia y la gente y las opiniones. Y sin ir muy lejos, el caso del presidente Petro, porque tendríamos que comentarlo, es que efectivamente ha sido completamente incapaz de mantener la paz y de mantener la seguridad de su país. Recordemos que el pasado 11 de agosto de este año fue asesinado Miguel Uribe Turbay, que era un candidato que tenía una posibilidad de llegar a la presidencia de Colombia y que de hecho había solicitado varias veces protección, la cual fue negada por el gobierno de Gustavo Petro. Y recordemos también varios casos que están ocurriendo con lo que han intentado crear, con esa colaboración nefasta que han tenido con el régimen de Nicolás Maduro, donde han permitido que las guerrillas estén a las anchas de ambas fronteras, o sea, que usen a Venezuela como aliviadero y que se estén, digamos, refugiando, y todo el problema que ha ocurrido con la guerrilla en los últimos años entre Colombia y Venezuela bajo el alero de Hugo Chávez y posteriormente de Nicolás Maduro. Así que bueno, efectivamente el señor Petro, que deberían vigilarle con la forma en que está usando sus redes sociales, porque cada vez que escribe cosas que dan pena y dejan en vergüenza a los colombianos de bien que están repartidos también por el mundo, pues ha sido una vergüenza la manera como ha manejado Colombia estas situaciones, donde al que es contrario a ti lo ignoramos, lo descalificamos y efectivamente este calificativo de ultraderecha, este calificativo de nazi, este calificativo son parte de la misma estrategia de descalificar y deshumanizar a tu oponente para poder destruirlo. Es así como que ellos no es que te dicen nazi para atacarte, o no te dicen esta palabrita que me van a tener que censurar después porque no se puede decir, porque los algoritmos son muy sensibles, pero no se puede decir porque te censuran. Entonces tenemos que estar claro en esto, y tampoco la señora Sheinbaum ha sido un adalí de la defensa de los derechos humanos, porque con los casos de las mismas fosas comunes y los asesinatos que han tenido los distintos grupos criminales que están en su país, como ha pasado en el caso de Chihuahua en enero de 2024, Guanajuato, Jalisco y otras zonas donde han encontrado fosas comunes que han tapado de la opinión pública, pues no están en condiciones de decirle pues epítetos a otros gobernantes cuando han sido prácticamente socios de la inseguridad. Recordemos que este esquema de destrucción que tiene la izquierda de las sociedades, detrás de el uso de las guerrillas, detrás del uso de todos estos medios de subversión, primero para callar a la disidencia, que se ha visto a lo largo en los países donde han llegado los socialistas, no se respeta ni siquiera el Estado de Derecho. O sea, pasó aquí también con el asesinato de Ronald Ojeda, que fue un disidente venezolano que tenía el estatus de asilo en Chile y que fue de alguna manera negociado por la izquierda para ser asesinado y ser callado por las denuncias que estaba haciendo con respecto a las violaciones de derechos humanos por parte del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Entonces, realmente tenemos que saber dónde están los fascistas y empezar a derrotar cada uno de sus relatos, porque entender que este relato tiene un rostro de persona. O sea, estamos hablando en el caso de México de más de 120,000 personas que fueron desaparecidas y ajusticiadas. Son personas que tienen familia. La familia de Miguel Uribe Turbay dejó niños pequeños, su padre perdió a su esposa y ahora perdió a su hijo. Entonces, esta gente de la izquierda
que se basa en decir que ellos son democráticos, cuando alguna persona que piensa distinto simplemente miran para otro lado y ni siquiera son capaces de hacerse responsables por las cosas que ocurren bajo sus gobiernos. Y creo que esto es algo que tiene que cambiar, que tenemos que denunciar y que a pesar de lo difícil que es vender las ideas de la libertad, porque la responsabilidad de ejercer tu libertad requiere que tú estés capacitado, que tú estés en la posición de defenderla, ha sido fuerte y es parte de estos mismos objetivos que estamos haciendo a nivel internacional, primero para denunciar estos casos de violaciones de los derechos humanos y segundo para establecer una nueva esquema donde la libertad efectivamente se pueda defender y podamos tener la libertad y podamos tener derecho inclusive a tener nuestras posesiones, nuestra vida, propiedad y recursos para poder defendernos y poder mantenernos alejados de esta suerte de gran hermano que quiere vigilarnos y disponer hasta de lo que hacemos, vestimos y comemos. Gracias tanto a Ricardo como Juan Misael. Y déjenme decirles que ambos han dado una opinión muy importante porque tanto Juan Misael como Ricardo describen la situación tanto de México como en Colombia. Por ejemplo, y comparto la opinión que decía ahorita, no sé si era Ricardo, de la situación que estamos viviendo nosotros los colombianos. En este momento, varias regiones del país enfrentan un paro armado por el ELN, la guerrilla que hoy está aliada con el régimen de Nicolás Maduro, mientras tenemos a un psicópata, un cobarde, un mentiroso, un populista, hablando babosadas en redes sociales, metiéndose en los asuntos internos y externos de otros países, y en especial en el caso chileno, cuando fueron los chilenos que eligieron democráticamente, transparentemente unas elecciones. La señora Chimba lo mismo, ha callado el proceso electoral del 2024 que ganó Edmundo González en Venezuela, de una paliza a una dictadura que lleva más de 26, 27 años, que secuestró un país que se llama Venezuela y hoy lo tiene en la ruina. Hoy México, en esos 7 años de Morena y la cuarta destrucción, dejó a un país sin medicamentos, con los peores índices de violencia, con la peor índice de pobreza. Mejor dicho, tanto México como Colombia no es nada bueno que nos gobiernen estos gobiernos tan populistas, tan paupérrimos, y que hoy vengan a decir que en Chile ganó el fascismo o que en Chile ganó un gobierno autoritario. Al contrario, los autoritarios son ellos, porque quienes persiguen al que piensa diferente, quienes persiguen al que se oponen a los malos gobiernos o al mal gobierno que representa Chimbaún o que representa Petro, deja muchas cosas por decir. La semana pasada no solo fue Miguel Uribe que lo asesinaron, hace como unos 20 días atentaron contra un representante de la Cámara en el departamento del Huila. Petro no dijo nada. Petro se ha callado porque él piensa que porque tiene más de 20, 30 candidatos, él piensa que va a ganar y no es así. Y termino con esto. No solo la responsabilidad de la situación que vive Colombia no es de Petro, también de una oposición mediocre como la del señor Uribe, que ha estado reuniéndose con Petro y que para hacer alianzas y un acuerdo nacional, cuando en Colombia no necesita un acuerdo nacional. En Colombia se necesita derrotar los malos gobiernos, derrotar a quienes abrazan el populismo. Hace unos días me compartían una imagen y sobre todo de que a mí también hace más o menos exactamente un año me censuraron la cuenta anterior de X acerca de un comentario que hice en donde aparece, eso fue en el 2009 en Cartagena, en donde aparece abrazado Uribe, a un lado Chávez y el otro lado Maduro, y aparece en la actualidad. Entonces, comentaba yo que Petro y Uribe lo mismo, defiende al narcosocialismo venezolano, y alguien del gobierno me amenazó y me censuró mi cuenta X, porque aquí les molesta que uno diga la verdad. Pero bueno, felicitar a los chilenos por ese proceso electoral y ojalá que sean éxitos en el gobierno de José Antonio Caz, que reine y progrese el desarrollo, la innovación,
que tenga buenos ingresos económicos y que tenga buenas relaciones, como las relaciones que tendrá Chile con el gobierno de décadas, con Javier Milei, que es importante, y otros gobiernos alrededor del mundo que suman para Chile desarrollo, innovación y progreso. Continuamos en nuestra ronda de preguntas. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, indicación, sugerencia para nuestros invitados, por favor me la hacen indicar a través de un emoji. Yo con gusto les uso la palabra. Yo inicio la ronda de preguntas. Quien desea responderla con gusto, yo les cedo el uso de la palabra. Si la desea responder Ricardo o Juan Misael, no hay ningún problema. Entonces, inicio con la ronda de preguntas. Y la siguiente, antes de iniciar mi ronda de preguntas, quisiera a los amigos que nos acompañan en la noche hoy no olvidar darle retweet a ese space para que demás personas nos acompañen, y también los invito para que se suben y participen en ese space que está realmente importante y se ve interesante acerca del análisis del proceso electoral que se desarrolló en Chile. Bueno, esa pregunta se la hago a Ricardo porque fue el que inició con algo que me causó como cosa. Y quisiera preguntarle, Ricardo, usted habló de que los privados podían seguir el proceso. ¿A qué se refiere? ¿Nos puede explicar un poco más? Porque, por ejemplo, en México hay cada vez más obstáculos para su participación. Oye, cuando me refiero a los privados y me refiero a los individuos, o sea, tenemos que entender que desde la vereda privada, sin interferir en lo público, sin meternos a la contienda política, no podemos hacer nada. Javier Milei, Nayib Bukele, hasta el mismo Trump nos demostraron que primero podemos derrotar al gran establishment y a todas estas sartas de medios públicos que están, digamos, viviendo de la pauta del Estado. Esa es una de las primeras cosas que tenemos que aprender y tenemos que empezar a ejercitar. Segundo, en los países donde estamos empezando a tener espacios de participación, todo lo que es la batalla cultural no puede soltarse, pero ni un segundo. ¿Por qué? Porque tenemos el siguiente caso de aprendizaje, que es Brasil, donde llegó el presidente Bolsonaro, y el presidente Bolsonaro estaba empezando a hacer un buen giro en Brasil, y Brasil estaba empezando a crecer y a levantarse después de haber sido la cuna del Foro de Sao Paulo. Y efectivamente, si la batalla cultural no se continúa, si no se desarman los espacios que tiene la izquierda para tomar la calle y tener todos estos espacios de desestabilización, todo este espacio de la construcción del relato, de la historia, ellos vuelven al poder, como pasó efectivamente que ganó Lula da Silva, este delincuente que ganó las elecciones en Brasil. Entonces, y recordemos que, por ejemplo, el caso de Brasil es muy interesante porque te das cuenta de que si tú tienes infiltrado el sistema judicial, como ha ocurrido con el juez Andrés de Moraes, pues tú tienes una persona que está dispuesta a servirte de sicario para perseguir a tus adversarios políticos. Entonces, el escenario político es bastante complicado y tiene que jugarse con pinzas, y exige que nosotros participemos desde los espacios que podemos, desde, por supuesto, resguardando nuestras propias seguridades y tomando los resguardos necesarios que se puedan, dependiendo de los escenarios donde nos encontremos, y exigir al gobierno que defienda lo que tiene que defender, que es la vida, la propiedad y la seguridad. Entonces, digamos que todo pasa por la educación, la formación, la creación de cuadros y la participación política, inclusive hasta intentar crear o diseñar ese Estado que nosotros queremos. O sea, estamos hablando de cuántas complicaciones tenemos que crear nuestros propios organismos, donde, por ejemplo, tengamos una asociación de contadores libertarios que nos puedan ayudar a saber cómo vamos a pagar menos impuestos, o cómo podemos utilizar los impuestos para crear donaciones y tener organismos que defiendan las ideas y que divulguen las ideas de la libertad. ¿Qué
¿qué cosas podemos hacer para crear infraestructura? Porque esto de la batalla cultural no es solamente nosotros que estamos aquí hablando en un medio de comunicación libre, sino que necesitamos también ganar los espacios de articulación política desde las escuelas, desde las asociaciones de vecinos, desde, por ejemplo, esta gremial que estaba diciendo contadores libertarios, desde gremios que defiendan, por ejemplo, digamos, suponte tú los típicos casos de las organizaciones de ultraizquierda que van a quemar y van a destruir iglesias y que van a destruir lo que es Occidente. Hay tantas cosas por hacer porque realmente en este momento que estamos viviendo Occidente está en peligro. Nuestro estado de libertad está en peligro y no podemos soltar la batalla independientemente de los espacios que hayamos conquistado porque la izquierda trabaja por debajo y si no nos estamos preparados pues nos vuelven a llevar por los cachos. Entonces esa sería como la reflexión que tendría que traerle con esta pregunta y disculpa que me haya alargado tanto. Gracias, Ricardo. Qué pena. Bueno, esa pregunta se la voy a hacer para Juan Misael, y quisiera preguntarle qué sigue para el libertarismo en Chile, apoyar a Casa y o unirse con Johann Kaiser. Seguramente serán definiciones en los próximos días, semanas, pero por ahora se discute dentro del Partido Libertario de Chile esa posible alianza. O sea, nuestro proyecto tiene autonomía respecto al gobierno de Kass y digamos, y el trabajo que ha hecho Johannes. Ya ahí tenemos diferencias con Johannes en el sentido de que hay otros elementos que nosotros estamos empujando. Ya, entonces, lo que sí tenemos en común con ellos dos es que definimos que el Partido Libertario va a tomar una acción política. ¿Ya? De hecho, ya tomamos una acción política en su momento, cuando la gente interna, ¿no es cierto?, empieza a apoyar en calles, por ejemplo, en la calle a Johannes, ¿ya? Y con eso se generó un aprendizaje político que no teníamos porque si de alguna manera el Partido Libertario está muy asociado a temas, digamos, intelectuales. Y el gran desafío era bajar esta intelectualidad a cosas concretas, porque claro, la intelectualidad es poca gente, es un núcleo muy pequeño, y para tener una acción política tú necesitas que estos valores entren en la población, y la población no tiene tiempo, quizás no tiene interés, quizás no le hace mucho sentido este dogmatismo, ya sí le hace más sentido a que, por ejemplo, le bajen los impuestos o que sepa que, ¿no es cierto?, que su impuesto va a dar a tal lugar. Esas cosas le hacen sentido. Entonces, eso, digamos, es una de nuestras principales metas, lograr posicionar estos conceptos en la población. ¿Ya? Eso, y para poder hacerlo, podemos tener nuestro propio camino, no necesariamente estar con el gobierno de Kass actuando ahí o estar con una posible fusión que no va a ser así, porque somos, como te decía, somos autónomos, tenemos nuestro propio camino, y claro, ahora se nos dificulta más la conformación política porque la exigencia del punto de vista del organismo electoral aumenta, ¿ya? Y eso hace más difícil, pero también eso es una buena oportunidad para nosotros, para organizarnos mejor y empezar a hacer una estructura coordinada que empiece a trabajar con objetivos y en esos objetivos empieza a trazar planes que se vayan cumpliendo. ¿Ya? Esto en términos muy macro. ¿Ya? Pero en términos simples, nosotros vamos por nuestro propio camino, ¿ya? ¿Por qué? Porque vemos que hay una oportunidad, porque la situación era muy urgente. ¿Sí? Nosotros acá teníamos dos situaciones: o se iba al mundo comunista avanzando en escalones, o se hacía algo para detener ese avance. Y entonces empezaron a aparecer algunas opciones, como la opción del PNL. Casi ya estaba como opción. Y el hecho de que entrara PNL entró con una agenda muy disruptiva que a muchas personas le hizo sentido, pero que también posicionó a Kass más en el centro, no tan, digamos, en el extremo. Cuando hablo de extremo, este mal
concepto que le denomina la ultraizquierda, lo denomina como ultraderecha, en realidad lo único que tendría como extremo es que los libertarios no nos gusta el Estado grande, porque sabemos que el Estado grande significa de alguna manera perder nuestros tres valores, la vida, la libertad y la propiedad privada. Y esos son nuestros argumentos. Entonces, al no gustarnos eso, somos clasificados inmediatamente por toda la gente que ama tener un Estado grande como de ultra, para ellos derecha, pero para nosotros no. Nosotros podríamos decir eh, amantes de la libertad, pero nada que ver con un concepto como ultraderecha. Bueno, los libertarios hoy día están posicionados por la izquierda como un concepto de ultraderecha, y sabemos que no es así. Nosotros simplemente defendemos los principios básicos, demasiado básicos, que no debiera ser de ningún extremo dicha defensa, sino que debiera ser del ámbito racional y el ámbito de la moderación, el poder tener esos tres aspectos básicos cubiertos para poder llevar adelante un proyecto familiar, un proyecto de vida. Entonces, bueno, salimos a la defensa, pero vamos a constituir acciones concretas y que vamos a tener nuestro propio camino. Ahora, hemos cooperado con PNL, sí ha habido cooperación, incluso han habido personas que estaban en el Partido Libertario que eran parte de un posible gobierno digamos, el PNL, si ganan el PNL. Y en el caso de los republicanos, que es el partido de Kass, hay antiguos personas que fueron como fundantes del Partido Libertario que se fueron al Partido Republicano, porque claro, ellos querían cosas más inmediatas, más concretas. Entonces, y esto es porque también en la dinámica que tiene el libertarismo impide que se puedan coordinar correctamente cuando se trata de generar una acción política, porque acción política no está dentro, digamos, del dogmatismo del libertario. No, ¿cómo vas a ser político si el político vive del impuesto y el impuesto es robo? O sea, inmediatamente queda anulada dicha opción. Pero también hay otras visiones, como por ejemplo, si el comunismo avanza fuertemente y no hacemos nada, bueno, vamos a perder todo. ¿Sí? Olvídense de nuestros valores, se va a perder todo. Entonces hay que ir a la lucha. Y eso fue lo que nos pasó, ¿ya? Y eso hizo que los libertarios tomaran acciones para apoyar primero al PNL, porque era, digamos, la opción más parecida, y después apoyar a Kass, porque necesitábamos gobernabilidad, porque si no hay gobernabilidad no puedes ejercer tu libertad. Entonces, la libertad, dicho desde ese punto de vista, es algo que nace cuando los estados están ordenados o la sociedad está ordenada, tú puedes ya ejercer libertad, pero si hay un dominante, un ente dominante, y sobre todo con alto nivel digamos, de autoridad y, digamos, un juicio que no es el mejor, olvídate de tu libertad. O sea, la libertad es un concepto, digamos, relativamente moderno, hablando de, en el caso de Chile, con nuestra independencia, ahí empezamos a entender lo que era la libertad, ya con todas las consecuencias. Y bueno, entonces era un tema de urgencia, ¿ya? Pero ese tema de urgencia ya pasó, ahora debemos empezar a buscar nuestro camino, nuestra conformación y ver cuál es la oferta política que le vamos a entregar, ¿no es cierto?, a la sociedad, pensando que tenemos un fuerte competidor que es PNL y pensando que tenemos un partido súper consolidado que es republicano. Tenemos que ver si hay espacio ahí para nosotros y si no, tenemos que crear esos espacios y tenemos que tener la capacidad de generar algo que haga sentido a la gente, en el fondo generar un producto político que quizás es lo que Chile necesita y quizás es probablemente una de las situaciones que nosotros pudiéramos abarcar de cierta manera. Gracias, Juan Misael. Bueno, continúo con mi ronda de preguntas y esta pregunta se la hago a Ricardo. Y quisiera preguntarle cuáles cree que serán las principales políticas del próximo gobierno de Kass en Chile. Oye, bueno, digamos que se están alineando varias cosas. Yo creo que una de las cosas que se tienen que atacar primero es el tema de la seguridad, el tema del crimen organizado que ha estado, digamos, influyendo en Chile en los últimos años y que ha complicado mucho la existencia de las personas de bien. Tenemos una crisis que tiene que ver con
la inseguridad desde el punto de vista del narcotráfico, de cómo ha estado también el tema de la frontera, porque la frontera tiene varios dramas, o sea, no es solamente la arista de la migración, sino que tenemos una arista de lo que tiene que ver con el narcotráfico, delitos un poco más complejos como sería la trata de personas. Y todo esto pone un escenario muy interesante que tiene que ver como, digamos, el ofrecimiento de José Antonio Caz con lo que iba a ser el gobierno de emergencia o este gobierno donde se iba a favorecer o se iba a impulsar todo lo que es la agenda de seguridad. Recordemos que cuando se estaba en campaña, hubo una serie de visitas también al gobierno o una serie de reuniones con funcionarios del gobierno de Nayib Bukele también para conversar acerca de lo que iba a ser el tema de seguridad. Entonces, todo esto son, digamos, parte de las aristas o de los retos que tiene el próximo gobierno y falta ver cuáles van a ser los anuncios y qué personas van a pasar a integrar el gobierno del presidente Caz cuando él venga a anunciar esta suerte de personas que van a participar del nuevo gobierno y cómo va a ser esa formación, ¿no? Entonces, ciertamente, claro, hay que tener paciencia. El gobierno nuevo entra en funciones el próximo 11 de marzo, todavía falta algo de tiempo y hay que efectivamente darles la oportunidad de que se organicen y de que las cosas que van a ocurrir tengan oportunidad de ir ocurriendo, pues. Gracias, Ricardo. Bueno, sí, de pronto eh, que sean pues viables esas propuestas y sobre todo tengan pues conexión y coherencia con la ciudadanía y para darle soluciones pues definitivas y sobre todo lo que usted toca ahorita pues el tema migratorio y una propuesta que también pues él ha hecho, que esta pregunta se la voy a hacer a Juan Misael. Quisiera preguntarle esto, pues Cas ha hablado de militar las fronteras y de la discriminación a los inmigrantes. ¿Cuál es su opinión sobre esto? O sea, a ver, no hay discriminación en los migrantes, sino que simplemente se hace cumplir la ley. Es decir, nadie entra a un país por la puerta trasera. Si eso ocurre es porque esa nación está fallando en conceptos básicos como mantener la seguridad. O sea, si entra alguien por la puerta trasera, el riesgo de que sea una persona que está haciendo cosas ilícitas es alto. Esa es la causa por la que tenemos tráfico de droga en el país, ¿ya? Porque si se hicieran las cosas correctamente, eso no ocurriría, ¿ya? Entonces, en el fondo lo que estamos diciendo, estamos ordenando la casa, ¿ya? Y se ha sido súper enfático, o sea, no se va a sacar a todas las personas el día 11 de marzo, eso es ridículo, quien diga eso es porque no tiene sentido de realidad. Lo que sí va a ocurrir el 11 de marzo es que va a empezar a regir la ley, y la ley va a ser súper clara. Probablemente van a salir un par de reglamentos que dicen que si un inmigrante no está con sus documentos al día, entonces ese inmigrante se le saca del país, ¿ya? Algo simple, es decir, si yo como ciudadano chileno tengo que andar con mi carnet y no cumplo con ese deber, me llevan a la cárcel, porque así está estipulado en la ley. Entonces, ¿cuál es el problema con eso? Si es la ley, y la ley tiene que ser ciega y pareja para todos. Y es un poco lo que se está buscando, no solamente con el tema de la inmigración descontrolada, sino que también con las personas deshonestas que están llevando a cabo desfalco y que ya sea en el Poder Judicial, ya sea en entidades del gobierno, donde están contratados haciendo informes que no resuelven nada. Todo eso son situaciones infladas. Que claro, como hay desorden, bueno, cuando vive el desorden, cuando, como dicen por ahí, arriba revuelto, ganancia de pescadores. Entonces hay personas que les interesa mucho que haya desorden porque con eso tienen asegurado digamos, un proceso para generar ganancias. Bueno, esto no va a ocurrir. Ahora, las personas que son, en este caso, indocumentados, ¿ya? Porque ingresaron sin un proceso, estas personas que son indocumentadas, bueno,
se les pide que salgan antes y que después ingresen al país con la documentación, ¿ya? Pero si son de alguna manera pillados como indocumentados, se van a sacar del país, ¿ya? ¿Y cómo se va a pillar eso? No los van a andar persiguiendo, simplemente que un control policial, a ver, que quiero hacerle un control al motociclista, viene un motociclista, muéstrame su carnet, no tengo carnet. Ok, si inmediatamente esta persona, sobre él se aplica la ley. Si alguien va a un recinto de salud y quiere la atención, entonces ya le van a pedir su documentación, no la tiene, ok, se le dará la atención, pero inmediatamente se le invitará a salir del país. Así va a ser el proceso, ¿ya? Y claro, no va a haber algo que diga a ser cómico, que se va a andar persiguiendo a la gente. No, no va a ocurrir eso. Lo que sí va a ocurrir es que se va a hacer en forma ordenada el proceso que la ley estipula que se tiene que hacer. Entonces no es un proceso de discriminación y no es un proceso migrante, sino que es un proceso de ordenamiento de aquellas personas que entraron sin la documentación que corresponde a un país que ahora está aplicando el orden y la ley y que antes no la estaba aplicando. Es eso, no hay otra cosa. Gracias, Juan Misael. Recordarles a las personas que nos están acompañando, no olviden darle repeat hace espera, ayúdanos a compartir y no olviden visitar nuestra página web, alianzalibertaria.com. Disculpen, tuve acá una pequeña falla tecnológica, pero volví. Quisiera preguntarle, para ir cerrando el space, ¿cuál es la reacción y opinión de ustedes sobre la reciente protesta de la izquierda por la elección de Kast? ¿Creen que estas protestas revanchistas seguirán en los próximos años? Yo te quería contestar. A ver, el gobierno de Kast lo dijo súper claro, Kast lo ha dicho súper claro, la disidencia está permitida porque es parte del ejercicio democrático, o sea, no es que alguien electo decida si la disidencia existe o no existe, la disidencia tiene que existir porque nosotros somos un país democrático, somos una república democrática que lleva 200 años autónoma, entonces esto es parte del ejercicio, ¿ok? Pero otra cosa es salir a la calle a quemar y a generar daño. Eso en ningún país debe estar permitido porque se daña la propiedad privada, daña la propiedad pública que es aportada por todas las personas. Si eso se permite es porque ese país está en un grave problema de valores y un grave problema de civilidad de las personas, ¿ya? Entonces, en Chile estamos insistiendo, estamos ordenando la casa y ese orden pasa porque no se va a permitir lo que se permitió lo que de cierta forma el gobierno Piñera permitió. Eso no se va a permitir. Y de cierta forma la gente ya está hastiada de esto. Por algo tenemos la votación del 60% y el gobierno sabe, el nuevo gobierno sabe que tiene respaldo del 60%, así que lo que debería ocurrir es que en términos de seguridad, todos estos focos de problemas de inseguridad deberían ser resueltos. Hablamos de Temucuicui, debería ser resuelto. Hablamos de los colegios emblemáticos que están siendo tomados por alumnos que están generando bombas molotov, debe ser resuelto. O sea, no debiera ser tema de aquí a fin de año, a fin del año siguiente, porque está prometido por la campaña y además está prometido que se va a hacer con las herramientas legales. Nada va a ser a discreción, sino que todo va a ser con un proceso. Entonces, cuando hablamos de disidencia y hablamos de protesta, no hay ningún problema, mientras no dañen propiedad pública y no dañen propiedad privada, porque ahí están pasando a llevar los derechos de los demás. Entonces, eso es lo que te puedo decir. O sea, van a poder protestar todo lo que quieran, pero hay reglas para hacerlo y eso tiene que ser respetado. O si no, el imperio de la ley va a empezar a operar. Eso es lo que se ha dicho. Adelante, Ricardo, no sé si tiene algo para ir cerrando el space acerca de la pregunta que le hice. Adelante. Bueno, sí, es verdad, efectivamente lo que está comentando también Juan Misael. Bueno, la izquierda tiene un par de meses preparándose y empezando como a tantear los distintos escenarios en los cuales ellos podrían impulsar una nueva revuelta, una nueva suerte de estallido delincuencial como lo intentaron en el pasado. Recordemos que esas son parte de sus fórmulas más conocidas como para
para mover la opinión pública y generar de nuevo miedo en la población y tomarse de nuevo el poder. Es como parte de su estrategia. Hay videos que documentan estos hechos también y que comentan de forma muy asertiva todo lo que es este escenario de cómo piensa la izquierda y cómo ellos utilizan la violencia política para generar esta coerción en la ciudadanía y ir impulsando su propia historia, ¿no? Entonces, pero aquí en Chile podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que la izquierda está perdiendo el relato en la calle, cada vez menos gente les compra esta ideología nefasta y estamos viendo cómo estos movimientos están empezando a calar en la gente, en los jóvenes, como está pasando también en Argentina, como es el caso tan viral de Javier Milei y cómo, digamos, toda esta gente o toda esta suerte de organigrama que impulsa las ideas de la libertad ha ido avanzando y ha ido calando dentro del mismo inconsciente del pueblo, de la colectividad, por así decirlo. Entonces, vuelvo al punto inicial, pues no podemos descuidarnos de la batalla cultural, no podemos soltar la batalla cultural, tenemos que impulsar esta suerte de creadores de contenido, de creadores musicales, de creadores de obras de teatro, de películas, de toda esta suerte de la cultura, porque de esta forma podemos llevar las ideas y llevar la verdad al público y podemos seguir, digamos, en este proceso de difusión de las ideas. Entonces, por eso es importante que estemos preparados, que estemos alerta a los desafíos que se vienen hacia el futuro, porque esto no es más sino un peldaño en esta lucha de las batallas de las ideas y de las batallas por la libertad que tenemos que dar constantemente. Porque la libertad se conquista, muchachos. Muchas gracias. Gracias, Ricardo y Juan Misael. Pues bueno, para ir cerrando el space fue un space interesante y pues sin más que decir, pues desearle al gobierno de José Antonio Kast que pues empezará el próximo 11 de marzo de 2026 un nuevo tiempo, un nuevo cambio o un cambio para los chilenos, como lo decía durante el space Juan Misael y Ricardo. No hay que caer en provocaciones de aquellos gobernantes que hoy están aliados a tiranías como la venezolana, la cubana, la nicaragüense, y sobre todo cuando mencionan que en Chile ganó el fascismo o que hay un gobierno autoritario. Bueno, en real estos gobiernos o quien gobierna esos países pues hoy tienen en una hecatombe a los ciudadanos, en especial, pues retomando el tema que iniciamos, el caso mexicano y el caso colombiano, y asimismo, pues que Chile inicie un nuevo cambio, un nuevo rumbo, porque pues mientras Chile inicia el 11 de marzo ese nuevo cambio, esa nueva administración, dentro de un mes, más o menos dentro de un mes, inicia la campaña electoral acá en Colombia. Elecciones Senado, Cámara que se van a desarrollar el próximo 8 de marzo y las consultas interpartidistas para hacer la primera vuelta que se va a desarrollar en mayo y la segunda vuelta en junio. Pero pues desearle a los chilenos de verdad lo mejor de los éxitos. Yo quisiera antes de terminar, me voy a robar unos dos, 5 minuticos, no me voy a extender mucho. Yo quisiera antes de terminar agradecerle a cada uno de ustedes por participar, por acompañarnos este 2025. Este es nuestro último space de este año. Nosotros volvemos, si el tiempo nos permite y la vida, y si Alianza Libertaria me lo permite, que continúe dirigiendo esos espacios el próximo 20 de enero del próximo año, 2026. Ya estamos cerca, como si saca en Colombia, en la esquina de la vuelta el próximo año. Pero desearles pues a Ricardo, a Juan Misael, a mis amigos de México Libertario, que por aquí los tengo, una feliz fiesta de un venturoso 2026, que este año nuevo esté cargado de muchos éxitos,
de salud, de bienestar para cada uno de ustedes, sus familias y en especial para nuestros países que pues inician retos importantes. Ya Chile pues eligió ese reto que se llama José Antonio Caz y pues desearle los mejores los éxitos, mientras pues acá en Colombia más o menos en un mes, exactamente el 19 18 de enero ya inicia la campaña electoral, porque ya pues ya inició la campaña, las campañas de Senado y Cámara, pero pues se prolongan por la fiesta de diciembre, se prolongaron el pasado fin de semana y se retoman más o menos en un mes. A cada uno de ustedes agradecerle, ¿verdad? Espero que pues haya sido un honor haber compartido con ustedes. De pronto, eh, pues a veces el inicio no es fácil, pero bueno, aquí nosotros, en especial mi persona, hice lo mejor de mis conocimientos, de trabajé con toda mi disciplina para sacar estos space adelante. Agradecerle a mis amigos de México Libertario, en especial al licenciado Víctor Hugo Becerra, por su confianza, por su aprecio y sobre todo por creer en mi persona, mi liderazgo. Creo que ha sido un honor acompañarlos y espero que el próximo año también. Y pues hacer la invitación para que nos acompañen en las redes sociales, nos visiten en la página web alianzalibertaria.com. Ya hay en YouTube hay unos space pasados para que los ayude a compartir. Y si alguno de ustedes quieren seguirme en mis redes sociales, es arroba Ponte de Oriet, ahí me pueden seguir. Y cuando quieran venir acá en Colombia, bienvenidos. Cuando quieran venir a Ibagué, Tolima, son bienvenidos. Es una tierra muy hermosa, la capital musical de Colombia, como se conoce acá. Pero bueno, a cada uno de ustedes lo mejor de los éxitos y nos vemos, si Dios y la vida me lo permite, el próximo 20 de enero. Y si no, pues la persona encargada que llegue, pues hará el mismo trabajo que he venido realizando en estos meses en Alianza Libertaria. A cada uno de ustedes, pues una feliz fiesta y un venturoso 2026. No sé si Ricardo o Juan Michel tenga algo ya cortico para terminar, para despedirnos. Sí, bueno, por mi parte, desearle a Colombia la mejor de la suerte. Estos son procesos, ya quizá hay que vivir en el barro para poder aspirar a salir de él. Ya son procesos, los países tienen que vivirlo, nosotros lo vivimos a partir de octubre, pero esto se venía incubando desde mucho antes. Y bueno, una vez que eh, se vean, digamos, con su libertad comprometida, nosotros tenemos acá un dicho que es parte de nuestra cultura, que es o vivir con honor o morir con gloria. Entonces, eso refleja lo que es la libertad. Y acá en Chile se recibieron muchas personas que huían de regímenes, y acá, digamos, nuestro himno patrio está o el asilo contra la opresión. ¿Ya? Quizá ir a buscar los valores de lo que fue la independencia puede ayudar para que la gente empiece a valorar lo que es la libertad, que fue algo parecido a lo que nos pasó. Si logramos sacarnos de encima el tema del comunismo para volver a respirar un poco más en libertad y cuidarla y no dejar que nos la quiten con diversos tipos de triquiñuelas. Entonces les deseo lo mejor a Colombia y luchen por la libertad, porque es algo que se debe ganar y cuidar. Así que no bajen los brazos. Cada cosa que cada uno de ustedes haga, ya sea en una fiesta, en una junta de vecinos, en una junta de familia, si pueden de alguna manera argumentar de por qué el hombre tiene que ser libre, la sociedad tiene que ser libre, de por qué hay que cuidar la vida, no dejen que otros les digan su propia opinión. Ustedes deben tener su propia opinión respecto a la vida, respecto a la libertad, respecto a la propiedad privada. Cuiden eso. Son tres principios muy básicos, pero que si lo tienen súper claro, nadie les va a poder contraargumentar. ¿Ya? Y ustedes inmediatamente van a detectar una mentira, un engaño, y bueno, con esos principios básicos ustedes se van a poder defender. Luchen por su patria, que es hermoso cuando logran hacer que su patria tenga un poco más de libertad para todas las personas. Es realmente hermoso y ustedes tienen que hacerlo, tienen la obligación de hacerlo, y felicito a espacios como este en donde se pueda llevar a cabo la difusión de estos tres principios. Eso sería. Muchas gracias.
Bueno, muchachos, no más que agradecerles por la oportunidad, maravilloso trabajo que se ha hecho defendiendo las ideas de la libertad, es súper necesario. Oye, yo creo que hay un refrán que nos solían decir mucho cuando éramos pequeños, que de política, de religión y de deportes no se podían hablar. Y yo este año, mi consejo es que tenemos que hablar precisamente de eso. ¿Por qué? Porque si no, vamos a terminar siguiendo equipos mediocres, a seguir líderes mediocres y a seguir a cultos mediocres sin cuestionar absolutamente nada. Y esta es una batalla por el despertar, pues el despertar de la conciencia, el despertar de la política, el despertar de nuestra libertad. Y eso pasa efectivamente por cultivar todo lo que es el pensamiento crítico. No podemos tener avance científico, no podemos tener crecimiento personal y no podemos tener crecimiento social si no tenemos pensamiento crítico y sobre todo la habilidad de poder conversar con aquella persona que tiene un punto diferente al nuestro. Tenemos que mantener este valor y sobre todo ejercitarlo y velar porque efectivamente así sea. Les deseo un venturoso 2026 lleno de mucha paz, de un crecimiento profesional, de un crecimiento económico y sobre todo un crecimiento en libertad, porque la libertad está ahí esperando que nosotros la conquistemos. Muchas gracias y nos escuchamos en un próximo espacio. Igual los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, el Partido Libertario de Chile, y en nuestro canal de YouTube, donde también tenemos 2 espacios que estamos sacando de forma prácticamente, bueno, con un alto nivel de compromiso, para no decir que estamos sacando religiosamente, pero sí es un poquito de religión en esto de defender las ideas de la libertad y de defender los valores de Occidente que nos han permitido ser libres y sobre todo también inclusive a las mujeres tener esta libertad que tenemos en nuestros países occidentales que no podemos dar por sentado. La libertad exige defenderla. Muchas gracias. Bueno, a cada uno de ustedes agradecerles. No olviden, les dejo una tarea a nuestros amigos si desean vincularse al movimiento libertario. Está el movimiento libertario México Libertario, el Partido Libertario, lo mismo el movimiento libertario en Chile y hay otros movimientos libertarios. A cada uno de ustedes mil gracias, desearle las mejores fiestas y termino con una frase muy importante y muy hermosa que es la siguiente. Ha sido un año estupendo y maravilloso para el libertarismo en Iberoamérica y la libertad ha avanzado. Muchas gracias y les deseo lo mejor de los deseos a cada uno de ustedes. Un abrazo fuerte.